Durante siglos, Andalucía no fue un lugar normal. Fue un extremo, un límite. Para los griegos y romanos, este territorio estaba en el borde del mundo conocido. Aquí terminaba la tierra firme y comenzaba el océano. Por eso Tarteso, Gade o la Bética no se describen solo como lugares reales, sino como espacios cargados de mitos. Los viajeros antiguos no venían solo a medir distancias. Venían a comprobar leyendas, ríos de plata, ciudades antiguas, templos dedicados a dioses que marcaban el final del mundo, como Hércules. Y esto es importante porque cuando en un territorio nace en los relatos como frontera mítica, nunca se mira con normalidad. Se mira con asombro, con miedo y sobre todo con deseo. Aquí empieza algo que nos va a acompañar todo el vídeo. Andalucía no es observada, más bien es interpretada. Y el flamenco, siglos después, heredará esa misma mirada. No como música cotidiana, sino como algo especial, distinto, casi fuera del tiempo. Los viajeros nunca llegan con la mirada en blanco. Llegan habiendo leído a otros viajeros. Llegan cargados de relatos anteriores, de descripciones, de expectativas. Estrabón escribe sobre Cádiz. Heródoto habla de Tarteso. Y los que llegan después leen esos textos antes de pisar Andalucía. Y esto genera una cadena peligrosa. Cada viajero no describe solo lo que ve, sino lo que espera confirmar. Por eso muchos relatos coinciden tanto entre sí. No porque Andalucía sea siempre igual, sino porque la mirada ya viene condicionada. Y aquí empieza a gestarse algo clave para el flamenco. Cuando más tarde los viajeros vean cantes, bailes o guitarra, no los leerán como costumbre, sino como símbolo. El símbolo siempre pesa más que la realidad. Para el mundo árabe e islámico, Al-Ándalus fue descrito como un territorio casi perfecto. Abundancia de agua, ciudades cercanas entre sí, pan, aceite, huertas, comercio. Los geógrafos medievales repiten una idea fascinante. En Al-Ándalus, el viajero nunca estaba solo, nunca pasaba hambre, nunca caminaba demasiado sin encontrar refugio. Curiosidad importante, muchos de estos autores no conocieron Al-Ándalus directamente. Escribieron a partir de testimonios, rumores y relatos de otros. Pero el resultado fue poderoso. Al-Ándalus quedó fijado en el imaginario como un lugar refinado, fértil, musical, casi paradisíaco. Esto es clave para el flamenco. Aunque aún no tenga nombre, la música, el canto y el ritmo empiezan a asociarse a esta idea de tierra sensible, donde la expresión emocional forma parte de la vida. Aquí el cante no es espectáculo, es atmósfera. Llegamos a un momento incómodo, el siglo de oro. Mientras el arte brilla, Andalucía se vuelve más difícil de recorrer. Los caminos son malos, la pobreza aumenta, las expulsiones de minorías marcan el territorio y ocurre algo súper curioso. Hay menos viajeros, pero más imaginación. Cuando no se conoce un lugar, se idealiza o se demoniza. No hay término medio. Muchos relatos empiezan a hablar de una Andalucía contradictoria. Bella, sí, pero atrasada, artística, pero estancada. Aquí se va gestando la idea de un pueblo expresivo, pero condenado. Alegre, pero pobre. Una imagen que, más adelante, se pegará al flamenco como una sombra. El siglo XIX lo cambia todo. Romanticismo, viajeros, ingleses, franceses, pintores, escritores. Europa busca lo que ya no tiene, lo espontáneo, lo emocional, lo popular. Y Andalucía encaja perfectamente en ese deseo. Los viajeros empiezan a escribir bailes, canciones, guitarras, fiestas populares, no como algo cotidiano, sino como escena pintoresca. Aquí nace un punto clave. El flamenco empieza a ser observado como algo representativo de lo andaluz. No porque lo sea todo, sino porque encaja en el relato romántico. El problema no es que lo vean, el problema es que lo fijan.
Este bloque es delicado y fundamental. Muchos viajeros se obsesionan con el pueblo gitano, pero no lo miran como comunidad real, sino como símbolo. Aparecen descritos como libres, musicales, marginales, exóticos, muchas veces admirados, muchas veces caricaturizados. Curiosidad brutal del documento, que algunos viajeros celebran fiestas extranjeras en Andalucía y como gesto de hospitalidad reciben bailes gitanos. Para ellos es un espectáculo fascinante. Para quienes bailan es trabajo, supervivencia y expresión cultural. Aquí el flamenco empieza a quedar atrapado en una doble mirada. Por un lado, admiración, por otro lado, simplificación. Y eso pesa hasta hoy. El siglo XIX transforma la imagen de Andalucía. De una visión oscura y marginal se pasa a una visión amable, pintoresca, romántica, pero cuidado, lo pintoresco es cómodo, no cuestiona. El flamenco empieza a funcionar como icono. Cante, baile y guitarra se convierten en sinónimo de Andalucía, aunque Andalucía sea muchísimo más. Aquí se construye la postal que todavía vendemos. Y una pregunta empieza a flotar. ¿Cuántos artistas han tenido que parecer típicos para ser escuchados? Después de recorrer siglos de relatos, algo queda claro. Andalucía ha sido contada muchas veces desde fuera. Muchas veces con amor, a veces con desprecio y casi siempre con simplificación. El flamenco no nació para representar nada. Nació para acompañar vidas difíciles, para marcar el tiempo, para resistir. La pregunta no es si los viajeros se equivocaron. La pregunta es si nosotros seguimos repitiendo su mirada. Porque quien solo busca postal se pierde el compás. Y el flamenco, pichea, no se entiende mirando, se entiende quedándose.